Bui Figueredo, yo soy doctor en odontología y soy profesor agregado de cirugía bucal en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Es frecuente que los pacientes acudan a la visita a una clínica dental para extraer una muela de juicio y expresen su preocupación porque les han comentado que se puede lesionar un nervio que está cerca de la muela de juicio. Esto es parcialmente cierto en el sentido que existen dos nervios que pasan muy cerca de la muela de juicio inferior. Esto no ocurre en la muela de juicio superior, solamente en la inferior. Esos nervios se llaman el nervio dental inferior y el nervio lingual. Sin embargo, me gustaría matizar que estos nervios son nervios exclusivamente sensitivos. ¿Eso qué quiere decir? Que una lesión de estos nervios no conlleva de ninguna forma a una parálisis del labio. O sea, el paciente en ningún momento presenta una alteración de la movilidad, ni tendrá un desplazamiento o una boca diferente a lo que tenía. Simplemente notará que cuando toca sobre todo la zona del labio, del mentón o de la mitad de la lengua, que nota como un hormigueo, un cosquilleo o incluso que la sensación ha desaparecido en esta área concreta. Ahora bien, estas lesiones son muy poco frecuentes. Estamos hablando que las lesiones del nervio dental inferior ocurren en un 1,5 a 2% de los casos y las lesiones del nervio lingual son aún más raras. Hablamos de un 0,5% de los casos. Esto quiere decir que 5 de cada 1000 pacientes en el caso del nervio lingual y 15 de cada 1000 pacientes en el caso del nervio dental inferior pueden tener esta alteración de la sensibilidad del labio, de la lengua o del mentón. Es importante también que los pacientes sepan que estas lesiones en general tienen un pronóstico bueno. La mayoría de los casos que realmente tienen esta alteración de la sensibilidad, que como he dicho antes son pocos, pero la mayoría de estos casos se recuperan de forma espontánea. Esto quiere decir que por encima del 75% de los casos recuperarán prácticamente totalmente la sensibilidad de las zonas afectadas sin tener que realizar ningún tratamiento. Es verdad que esa recuperación suele ser lenta, puede tardar 3 meses, 6 meses o incluso un año. Y también es verdad que hay casos, muy pocos, pero existen casos en que la alteración de esta sensibilidad será permanente. Normalmente los pacientes, cuando presentan este problema, normalmente al día siguiente de la intervención, cuando se despiertan, siguen notando el labio dormido, como cuando le colocaron la anestesia local. Con el pasar de las semanas o de los meses, y sin que en general sea necesario un tratamiento, esta zona que al principio es muy grande se va reduciendo de forma gradual. Existen algunos tratamientos que se pueden implementar, pueden ser farmacológicos o incluso en casos muy concretos se puede indicar algún tipo de tratamiento microquirúrgico, pero en la gran mayoría de los casos, como he dicho, debido al buen pronóstico que tienen, no requiere un tratamiento específico. De cualquier manera, si usted tiene esta complicación, le recomiendo que acuda a su odontólogo lo antes posible para que le pueda valorar y tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, espero que haya sido útil la información que le acabo de dar y muchas gracias por su atención.